Bienvenidos sean, señores magistrados, jueces y defensores públicos del Poder Judicial, al programa de capacitación de la Escuela Judicial Salomón Jiménez Castro sobre la parte especial del Código Penal del Decreto 130-2017, título 27 de los delitos contra la administración pública. Mi compañero Hernán Gerardo Murillo ha realizado el análisis e interpretación de los artículos del 1 al capítulo 7 y a mí, Carlos Gustavo Quiroz Canales, juez de sentencia de Francisco Morazán, corresponde el análisis e interpretación del capítulo 8 al 11, iniciándose en este caso por el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Hacemos un esquema de lo que se va a evidenciar en lo que es la presentación y es el análisis del capítulo 8 sobre abuso de autoridad y violaciones de los deberes de los funcionarios, el capítulo 9 que habla sobre la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Este capítulo comprende los artículos de sustracción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, el delito de destrucción de documentos en custodia, lo que es el acceso a documentos secretos, la responsabilidad de los particulares, la revelación de secretos y el aprovechamiento de secretos e información. Luego hacemos una presentación del capítulo 10 que está relacionado con la usurpación de funciones y simulación del cargo, para pasar al capítulo 11 sobre las disposiciones comunes que contemplan del artículo 508 al 512. En este se encuentran pues delitos contemplados como agravantes específicas, la novedad en el Código Penal de punición de actos preparatorios, la colaboración eficaz con las autoridades en los delitos contra la administración pública, la responsabilidad de las personas jurídicas, en este caso de tráfico de influencias y cohecho, contempladas en este título, y otra novedad que es la reincidencia internacional en los casos de delitos contra la administración pública. De esta manera iniciamos con lo que es la estructura de nuestro trabajo, que comprende los conceptos generales que se determinan por el nombre de cada capítulo, luego hacer el análisis de lo que es el bien jurídico protegido por cada artículo, hacemos un análisis de los elementos descriptivos, normativos, personales o subjetivos del tipo, en este caso en particular, los sujetos activos y pasivos que intervienen en la conducta típica, para proceder posteriormente a hacer el análisis de la tipicidad objetiva, centrándonos en la descripción de los verbos rectores que determinan cada conducta. Una vez que hemos desarrollado la tipicidad objetiva, identificamos cuál es la tipicidad subjetiva en cada delito en análisis, para concluir en cuál es la consecuencia jurídica o pena determinada por cada delito. De esta forma, entonces, hacemos por control de convencionalidad un análisis o una lectura de lo que es el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se hace énfasis en el concepto de funcionario público que se pone a su disposición para efectos de que puedan entonces ponerlo en práctica.
como estamos haciendo énfasis sobre delitos contra la administración pública, es importante que tomemos en consideración cuál es el objeto de la administración pública desde el punto de vista de la Ley General de la Administración Pública, artículo 5 reformado. Hacemos referencia a cuál es el antecedente que tiene este Código Penal y precisamente los capítulos que hacemos análisis e interpretación, que es precisamente el Código Penal, decreto 144-83. Es importante resaltar que solamente en el actual Código Penal, en el artículo 393, es que se encuentra consignado un concepto general de funcionario público. Al hacer el análisis de cuál es el bien jurídico protegido en este capítulo, identificamos tres presupuestos. Uno, que tiene que ver con la necesidad de proteger el normal y buen desarrollo de las funciones públicas que detentan las autoridades y sus agentes para asegurar su completa y eficaz ejecución. Dos, se protege el buen y correcto funcionamiento de la función pública o la correcta prestación del servicio público a los ciudadanos. Se protege la integridad de la organización estatal de las autoridades. Y en sentido estricto, el artículo 499 de abuso de autoridad, lo que se pretende penalizar es el acto abusivo incurrido por el funcionario público con el objeto de revelar por el respeto irrestricto del orden jurídico. Dejamos a consideración la lectura de lo que señala el jurista Carlos Creus sobre el bien jurídico que protegen este tipo de delitos. Identificamos entonces como delitos especiales propios porque solo se orientan a que el sujeto activo debe de estar determinado por características específicas. En este caso, el abuso de autoridad solo puede ser incurrido por una persona que ostente la condición de funcionario público o autoridad pública. Y en cuanto al sujeto pasivo, lo que se determina es sobre quién recae el titular del bien jurídico, es precisamente sobre la administración pública. Pero también puede ser que el sujeto pasivo de la conducta penal de abuso de autoridad recaiga en cualquier persona natural o jurídica. En doctrina se considera a su vez sujeto pasivo aquel que sufre las acciones arbitrarias del funcionario público, es decir, quien sufre las consecuencias del abuso de autoridad. Previo a entrar en análisis de la tipicidad objetiva del artículo 499, queremos dejar planteado estos aspectos que presentamos en esta diapositiva. Y es que la base de la conducta típica del abuso de autoridad debe consistir en que el acto arbitrario que realice el funcionario público cause perjuicio a alguien. O por otra parte, que el funcionario público ordene la realización de actos arbitrarios que causen perjuicio a ese alguien. Y esto debe de comprenderse como presupuestos independientes en la modalidad del abuso de autoridad. Importante señalar es que estas dos formas de conducta típica de abuso de autoridad no se encuentran contemplados en los 4 numerales descritos en el artículo 499 del nuevo Código Penal. Por lo que, a nuestro criterio, se deja un vacío jurídico y se incurre en un retroceso legislativo en la lucha contra la corrupción, pues
A su vez, se modifica la pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de la conducta de prisión, tal cual se señala en el artículo 349 del Código Penal actual, respecto a la pena de inhabilitación especial de 3 a 6 años que contempla el nuevo Código Penal para el abuso de autoridad. En esa misma línea de pensamiento, las modalidades del acto arbitrario como abuso de autoridad deberán comprender todos aquellos actos que concreta de alguna forma abuso de los poderes atribuidos al funcionario público. También debe de comprender el acto arbitrario aquellos actos contrarios a los deberes del cargo, como violación de la ley, o porque sin haber violado la ley, el acto constituye un ejercicio abusivo de las funciones discrecionales que no pueden ser objeto de legitimidad. En resumen, la arbitrariedad en sí debe ser consecuencia de 3 presupuestos. Por un lado, la violación de la ley o de inobservancia de las formas legales prescritas. Por otra parte, que sea consecuencia esa arbitrariedad de los excesos en los límites de competencia de los funcionarios públicos. Y finalmente, que esa arbitrariedad sea consecuencia por el abuso de los poderes discrecionales del funcionario. Una vez analizado esos presupuestos, identificamos en el artículo 499 4 modalidades que describen los verbos rectores de forma independiente. Es decir, en el numeral 1, lo que se consigna es la negación del funcionario público a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad competente. ¿Qué requiere como requisito? Que en ambos casos, estas resoluciones o decisiones u órdenes deben estar revestidas de las formalidades legales correspondientes, en virtud de que ninguna resolución judicial o decisión u orden de autoridad que sea contraria a la ley y a la Constitución debe ser objeto de cumplimiento. Por cuanto no incurre en responsabilidad penal el funcionario público que no dé cumplimiento a un mandato u orden donde sea evidente una infracción clara, manifiesta y terminante de cualquier manifestación legal. En cuanto al numeral 2, se hace referencia a 3 verbos rectores: la omisión, el rehusarse y el retardar cualquier acto propio de las funciones que desempeñan. Y esto es el único componente de agravante que existe en el artículo 499 cuando esas tareas que se omite o rehúse o retarde tengan que ver con la justicia, con el orden público, con la educación y con la salud pública. Nos hemos permitido hacer un análisis comparativo del numeral 2 del artículo 499 respecto al 349 del Código Penal en virtud de que en este se contemplan las extralimitaciones, los actos abusivos o en exceso o actos arbitrarios que puede concurrir el funcionario público o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Al confrontar este numeral 2 con el numeral 2 del artículo 499, lo que identificamos son presupuestos diferentes. Al analizar los 4 modalidades del artículo 499 de la tipicidad objetiva, ninguno de estos contempla disposiciones donde se identifique de forma directa qué actos arbitrarios son los que se determinan como modalidad de tipicidad objetiva o qué órdenes se contemplan como modalidad de tipicidad objetiva de carácter arbitrario incurridas por un funcionario público. Eso deja un enorme vacío en el delito de abuso de autoridad. Es más,
el numeral 2 del artículo 499 se adecua más a una violación de deberes del funcionario que a un abuso de autoridad en sí mismo. Luego entonces se determina la modalidad de la tipicidad objetiva en el numeral 3, que difiere del numeral 4 porque el requerimiento que se le hace al funcionario en uno de los casos es por autoridad competente y en el otro de los casos es por un particular. En ambos casos se solicita que se le preste la debida cooperación o auxilio y que éste no lo hace aun y cuando está obligado por razón de su cargo. Para identificar la tipicidad subjetiva, hemos realizado un análisis de los diferentes numerales. Cada uno de estos requiere que el comportamiento sea de carácter doloso, por cuanto el abuso de autoridad no admite ningún tipo de conducta imprudente en ninguna de las cuatro modalidades. Al no concurrir dolo, el juez deberá absolver, aunque sea evidente una conducta negligente o por falta objetiva del debido cuidado del sujeto activo. De esta forma, analizamos caso por caso cuáles son los presupuestos que exige la conducta dolosa en cada uno de los numerales del artículo 499. Y finalmente nos permitimos hacer una comparación de lo que es la pena en el artículo 349 del Código Penal actual, que dispone de dos tipos de pena, una de privación de libertad de reclusión de 3 a 6 años y la otra de inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión. Mientras que en el artículo 499, la única pena que dispone para los cuatro numerales que disponen la tipicidad objetiva de abuso de autoridad, solo concurre una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años. Y en el numeral 2 lo que ocurre es un agravante de 1/3 cuando se trate de situaciones específicas, pero un agravante sobre la inhabilitación especial de 3 a 6 años de 1/3. Luego entonces se analiza el artículo 500 sobre la anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas en la misma línea, identificando cuáles son los conceptos generales de cada uno de sus presupuestos, identificando el bien jurídico, identificando los sujetos activos en cada uno de los presupuestos, así como los sujetos pasivos, sobre los cuales recae la conducta típica y el titular del bien jurídico, para pasar entonces a hacer el análisis de los verbos rectores que determinan la tipicidad objetiva en cada uno de estos presupuestos. Ya una vez analizado esto, pasamos entonces a hacer análisis del capítulo 9, que hace referencia a la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Es importante decirlo que los artículos contemplados en el capítulo 9 tienen mayor pena o mayor gravedad que el abuso de autoridad contemplado en el capítulo 8, pues conllevan penas de privación de libertad, algunos contemplan una pena patrimonial de multa e inhabilitación especial por tiempos específicos. Luego entonces pasamos a hacer el análisis de la consecuencia jurídica o pena, como hemos hecho referencia, cuáles son los conceptos generales que delimitan el acceso a los documentos secretos,
cuál es el bien jurídico protegido, cuáles son los sujetos activos y pasivos de la conducta, en qué consiste la descripción de los verbos rectores que determinan la tipicidad objetiva, cuáles son los presupuestos de la conducta dolosa que exige el artículo 503 y la responsabilidad de los particulares en relación a los presupuestos de infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos. Se hace un análisis de la revelación, en qué consiste el delito de revelación de secretos, cuál es el bien jurídico que se protege, cuáles son los sujetos activos y pasivos. ¿Qué pasa si un funcionario público revela un secreto de los que no ha tenido conocimiento por razón de su cargo? ¿Eso no es sujeto de sanción penal? Claro que no. El sujeto pasivo sigue siendo la administración pública y como sujeto pasivo de la conducta puede ser cualquier persona natural o jurídica. Nos hemos permitido exponer la diferencia de la revelación de secretos como un delito autónomo e independiente versus lo que contemplaba la revelación de secretos como una modalidad de abuso de autoridad consignado en el numeral 5 del artículo 349, para pasar a analizar la tipicidad subjetiva que requiere de carácter dolosa el sujeto que incurre en esta modalidad delictiva. Y se determina en este caso los tipos de pena que señala el artículo 505 para el funcionario público que incurra en este tipo de modalidad delictiva y sus diferentes estipulaciones. Ya en el capítulo 10 lo que se hace es el análisis de la usurpación de funciones y simulación de cargos. Hacemos, en términos generales, identificamos cada concepto, usurpación de funciones, el concepto de simulación, para pasar a analizar cuál es el bien jurídico que se protege en este tipo de delitos, cuáles son los sujetos activos, cuáles son los sujetos pasivos, que serán siempre, en este caso, el sujeto activo, cualquier persona, porque no le exige cualidades o características especiales, y el sujeto pasivo sí será siempre la administración pública. Y análisis de la tipicidad objetiva que recae sobre el verbo de ejercer actos propios de un funcionario o autoridad pública, atribuyéndose carácter oficial sin autorización legal correspondiente, por cuanto la tipicidad subjetiva estará determinada por la conducta dolosa de acuerdo al conocimiento de los hechos que tenga el sujeto y la voluntad y ánimo de querer actuar y arrogarse facultades de carácter oficial que no le corresponden. Se determina entonces qué tipo de penas son las que le corresponden a este artículo, a este delito, perdón, y finalmente se hace ya un análisis de las disposiciones comunes, que son las agravantes específicas para este tipo de delitos, la novedad de incorporar como actos punibles los actos preparatorios contra la administración pública directamente identificados como la conspiración, la proposición o provocación, y cómo se determinará la pena en los casos concretos para cada una de estas acciones. Por supuesto, es importante señalar que por primera vez se señala como delito la colaboración eficaz con las autoridades, más que un delito, una manifestación de rebaja de pena sustancial para quien colabore en términos efectivos con las autoridades y se describen de qué forma y bajo qué presupuestos. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido. Estamos para servirle.